Saludo mi gente. Hace muchos días que no subo un video sobre estas cosas de las cuales hablo. Hablo de psicología, hablo de relaciones de pareja, hablo de motivación, de todo esto. Y se me ocurre en esta ocasión hacer este video a la luz de un fenómeno que tiene que ver con este muchacho, Nathanael Baloyes. Este muchacho que es colombiano, eh, un teólogo colombiano, que renuncia a la iglesia porque no está conforme con las doctrinas de la iglesia. Entonces renuncia a la iglesia porque no está de acuerdo con las doctrinas de la iglesia. Y algunas cosas que él dice, por ejemplo, él dice que él renuncia porque todo adventista debe creer exactamente lo que cree la iglesia. Hermano Natanael, yo no creo que todo adventista crea exactamente lo que crea, lo que cree la iglesia. Quiero que entiendas esto, hermano Natanael. ¿Por qué razón? Porque en teología hay más preguntas que respuestas. Yo personalmente no hago teología porque tengo más preguntas que respuestas. Me asombra ver a aquellos que tienen respuestas para todo tienen respuestas. Yo tengo más preguntas que respuestas. Así que no creo que esa sea la excusa. La otra cosa es que no todos exactamente creemos lo mismo. Hay posiciones distintas sobre distintas cosas. Si hablamos, qué sé yo, cualquier tipo de tema de la Biblia, los 144.000, unos tendrán una posición y otros tendrán otra posición. Y eso no nos dice que debemos dejar de ser adventistas porque tengamos una diferente posición. No, eso no nos obliga a dejar de ser adventistas. La otra cosa es que uh, creo que la iglesia no expulsa a una persona. Claro, tú renunciaste. La iglesia no expulsa a una persona porque no entienda una doctrina. Me llama la atención, hermano Natanael, que tú dices que la iglesia adventista es una buena iglesia y que el que se sienta llamado a bautizarse en ella, pues que se bautice. Incluso que tú amas a la iglesia. Pero a la vez dimite de ella y también plantea una posición, o sea, un credo. Entiendo que los credos lo hacen entre muchas personas. Por eso la iglesia se reúne cada 5 años para revisar sus doctrinas. Y creo que así como tú dices, hermano, que la iglesia es sincera, incluso que Elena G. de White fue sincera, que todos son sinceros, creo que tú también eres sincero. Pero creo también que el tema del mismo fundamentalismo
contra fundamentalismo es lo que te lleva a dimitir. Porque hago una pregunta. ¿Realmente es la teología lo más importante? Bueno, lo será para la iglesia como institución. Ahora, para el individuo, realmente es la teología. Además, digamos, no la teología, porque en la teología hay muchos tipos de teología. La teología sistemática, las doctrinas, es lo más importante para un individuo. Creo que para la iglesia es muy importante, para la iglesia como institución. Ahora, para el individuo es lo más importante realmente. Nicodemo se sabía toda la teología. Y Jesús le planteó que conociera el ABC de la salvación. Así que toda su teología no valía un pepino no valía toda su teología, al menos para la salvación. Por ejemplo, tú dices que no crees que la iglesia sea la iglesia remanente. Bueno, ciertamente, toda iglesia cree que es la iglesia verdadera. Esa es una premisa de toda iglesia. Ahora, la iglesia adventista se basa en las premisas fundamentales de Apocalipsis, que como característica de una iglesia que se diga tener la verdad, pues guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es algo que está en la Biblia, está en Apocalipsis, y la iglesia dice que está anclada en ambos principios, fundamentalmente, entre otras cosas. Y entonces, pues, reclama decir, bueno, somos la iglesia remanente porque Apocalipsis 12:17 dice eso, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús o la fe de Jesús. Bueno, ¿es así? ¿No es así? Bueno, la palabra es que lo dice. Ay, es la palabra que lo dice. Ah, con el tema de la iglesia, yo que no hago teología, no me gusta. Porque creo que la teología primero tiene un componente dinámico. No es que hay una verdad y las verdades ya son un asunto que está estático ahí. Yo creo que hay un elemento dinámico. Creo que así como la ciencia también en esto el conocimiento puede ser progresivo. De hecho, es progresivo el conocimiento. Por eso la iglesia cada 5 años se reúne para, pues para revisar estas cosas. Los eruditos y los grandes teólogos adventistas. Pero no podemos olvidar, hermano Natanael, que no solamente es que tenemos más preguntas que respuestas, sino que las doctrinas son un esfuerzo humano para unificar los criterios de aquello que llamamos la verdad. La verdad o las verdades, entiéndase verdades doctrinales, verdades formales, porque hay una verdad que es una verdad óntica, la verdad óntica, y esa verdad óntica es Jesucristo. Jesucristo que se hizo carne para salvarnos. Y vino a esta tierra.
Yo creo que esa es una verdad óntica y creo que es la más importante y la más crucial de las verdades. Creo que ese aspecto es importante. Dice que del tema de Elena White, que tú no crees que ella sea profeta. Yo te diría que yo soy adventista. Bueno, no lo sé tanto. Yo solo sí sé que los contemporáneos de ella dan testimonio de que tuvo 2000 visiones, 2000 visiones. Los contemporáneos de ella a 2000 visiones y que escribió unas 100.000 páginas. ¿Y qué yo puedo decir? Bueno, que yo, por ejemplo, me he beneficiado mucho de los escritos de Elena G. de White. Por ejemplo, cuando yo leo el libro La Educación, El deseado de todas las gentes, o Palabras de vida del gran maestro, mi personalidad se ha enriquecido, o sea, incluso mis traumas han sido sanados y he recibido una motivación para el crecimiento personal. Yo soy lo que soy y parte de lo que yo soy se lo debo mucho a los buenos escritos de Elena de White. Sobre ella tengo 1000 preguntas, 1000 y más preguntas, igual que tú también. Ya dije que tenemos más preguntas que respuestas. Ahora, a mí eso no me hace tener que dimitir de la iglesia. O sea, ¿por qué? Si la iglesia es mucho más que eso. Mira, Natanael, yo soy psicólogo, aunque también estudio teología. O sea, tengo una fe de Jesús en teología. Pero ¿sabes qué? Se dice hoy día en la psicología positiva que el ser humano, una de las cosas que necesita en la vida es pertenecer a algo más grande que él. Y precisamente pertenecer a la iglesia. La iglesia que me enseñó a mí cómo comer, cómo alimentarme, cómo cuidar mi cuerpo, cómo cuidar mi salud, los principios de la temperancia, del buen vivir. Fue la iglesia adventista. A mí. Y creo que a ti también, Natanael, ¿sabes? A ti también. Eh, la iglesia que me enseñó sobre la educación, sobre la salud, sobre la alimentación, sobre todas estas cosas. Incluso me enseñó que hay que leer, que es bueno leer, porque la iglesia es el pueblo del libro. Tal vez ya no lo sea tanto, pero es el pueblo que nos enseñó a leer, que hay que leer. Y creo que esos son fundamentos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Si la iglesia estuviera equivocada, todavía yo seguiría siendo de la iglesia. Porque estoy convencido que las doctrinas, lo que dije ahorita, las doctrinas, es el esfuerzo humano por unificar el criterio de la verdad, de eso que llamamos la verdad o las verdades. Que al fin y al cabo lo que más cuenta es tener una relación estrecha con Jesucristo. Y la iglesia entonces, como decía Martín Seligman, cuando habla de las fortalezas humanas, pertenecer a algo más grande que uno, que es universal, pues eso también le da fuerza a uno. Sentirse apoyado por un pueblo maravilloso, un pueblo que tiene esperanza, un pueblo que tiene fe en el regreso, en el pronto regreso de Jesús a esta tierra, un pueblo que anhela la venida de Jesús. Probablemente, soy sincero, probablemente muchos tengamos preguntas como tú también. No creo que tú seas el único, que tú eres el que destapa,
destapaste este asunto y ahora pues tú eres el que ha descubierto estas cosas. No, no, no. Muchos tienen preguntas en algunas cuestiones similares. Ahora, cuando hay una pregunta, cuando cuestiono algo, tengo que tener una respuesta para aquello. Por ejemplo, está la profecía, el tema del santuario, de la profecía de los 2300 días, de si Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Bueno, yo podría hacerme preguntas sobre eso, pero ¿sabes qué? Yo no tengo una respuesta contingente a esa. Como yo no tengo una respuesta contingente a esa, creo que ese fue un esfuerzo de ingeniería interpretativa de Miller. De hecho, yo elogio a Miller por ese esfuerzo interpretativo que hizo. Estuviera equivocado o no, creo que los pioneros hicieron un esfuerzo grande y sincero por estudiar la palabra y por llegar a las conclusiones que llegaron. Y yo valoro ese esfuerzo de ellos. Las cosas fueran así o tal vez no tanto así, yo no sé qué cosa. No lo sé porque yo no puedo dar respuesta a todo. Por eso no hago teología porque yo tengo más preguntas que respuestas. Ahora, yo tengo evidencia de que Dios obra en mi vida, de que Dios es bueno, de que mi destino está en Dios y de que Él me llamó a esta iglesia. Esa es la otra cosa. De que Él me llamó a esta bendita iglesia, a mi iglesia adventista. Él me llamó a esta iglesia Natanael. No me llamó a la iglesia bautista, no me llamó a otra iglesia, que también los amo, los hermanos, eh, metodistas, que los amo también, los pentecostales, que los amo, los católicos, los amo también, los amo a todos, pero Dios me llamó a mí, me llamó a esta iglesia. Él me encontró a mí para esta iglesia Natanael. Entiendo que los seres humanos podemos tener crisis en un momento dado, y también entiendo que la misma idea del tema de la verdad versus el error, esta radicalidad de ver las cosas, pues muchas veces crea este tipo de problemas. Pero, Natanael, si hay una cosa que quiero cuestionarte. Tú dices que todos conocerán al Señor, y usa los textos de la Biblia. Todas las familias adorarán, dices tú. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todos los reyes se postrarán. Y todas las naciones pues le servirán al Señor. Todo, 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 todo. Ese universalismo, Natanael, me suena un poco raro, tú sabes, porque no es lo que dice la palabra. La palabra dice en Apocalipsis 20:15 que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida y del Cordero fue echado en el lago de fuego. Y tú dices que esto ocurrirá, que al final todos, todos y todas, todas y todos, o sea, un cuantificador universal, todos y todas, todos y todas. Y entonces los que mueren antes de ese final, o que han muerto ya antes del final, que no han aceptado a Jesucristo, que no vinieron a Él, que no invocaron su nombre, entonces, ¿qué pasará con ellos, Natanael? Pues también todos serán salvos. ¿Es eso lo que tú quieres decir o es otra cosa? Te aprecio, Natanael. Creo que hay un pueblo que te ama también. A pesar de que siempre aparecen algunas personas que son, tú sabes, los fanáticos, los fundamentalistas, todas estas cosas. Pero creo que este pueblo te ama. Solo quise decirte esto para que tú piensa lo que estoy diciendo, a ver, si tiene alguna razón. La teología, como una búsqueda, si se quiere filosófica también, es esa parte, es esa aventura de la búsqueda del hombre también. Sabiendo que la verdad y la realidad nos desbordan siempre, Natanael. Siempre nos desbordan.
Cuando tú tengas todas las respuestas, me lo haces saber. Pero la iglesia tiene 200 años y todavía aparecen los llamados textos difíciles. Porque tal vez lo que menos tenemos que tener, incluso a nivel de la iglesia y a nivel de personas, es la arrogancia de que somos la quinta esencia de la verdad. Creo que el hombre es la posibilidad de búsqueda. Y la iglesia nace con hombres fieles, entregados en esa búsqueda. Y te felicito porque tú también eres un aventurero de la búsqueda también. Pero aquí hay otros elementos, no solamente los elementos lógicos, también están los componentes emocionales y relacionales. El sentido de pertenencia a una bella iglesia como esta iglesia. Dios te bendiga, Natanael.